Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación a la Sociedad Venezolana de Anestesia. Es un honor para mí estar aquí compartiendo esta sesión académica tan interesante y compartir con especialistas tan importantes como el doctor Marcos Bolívar, la doctora Marlene Ceja y Carmen Carrillo. Gracias por la invitación. Yo soy la doctora Noelia Villalobos, anestesiólogo y especialista en medicina del dolor, y hoy les vengo a hablar de las directrices internacionales de antisepsia en anestesia regional. Pues la antisepsia representa una de las claves del éxito para reducir una de las complicaciones más temidas en los procedimientos de anestesia regional. Recuerden siempre que el éxito no es solamente el confort del paciente por la reducción del dolor postoperatorio y la calidad de la analgesia, sino también reducir al máximo el riesgo y las complicaciones, y pienso que por eso estamos hoy aquí reunidos. Eh, no solamente es nuestra función dar analgesia, también nuestra función es evitar el riesgo y las complicaciones del paciente. Sabemos que existen muchas complicaciones asociadas, pero particularmente yo vengo a hablarles de las asociadas a los procesos infecciosos. Entonces, en cuanto a la infección en anestesia regional, los datos reportan que son poco frecuentes o poco comunes. Sin embargo, la mayoría de las publicaciones son en función de encuestas retrospectivas, informe de casos, artículos de revisión, y probablemente más que poco comunes están más bien subnotificadas. Es importante la combinación o integración de sistemas de vigilancia establecidos en historias clínicas o reportados en la historia clínica de los pacientes, en combinación con un sistema de gestión de calidad hospitalaria, porque al final el objetivo que queremos lograr es la mayor adherencia a las técnicas de asepsia y antisepsia que nos permitan un control de las complicaciones, en este caso de las infecciones, y por lo tanto minimización de las complicaciones. Así pues, quise mostrarles este artículo de revisión, que es simplemente un resumen de las estrategias de práctica en complicaciones para bloqueos en anestesia regional. Y fíjense, aquí no habla de epidemiología, simplemente habla de las estrategias y es un artículo de revisión más. Existen organismos que han mantenido consensos no solamente en las técnicas de prevención, sino también en la respuesta ante las complicaciones de procesos infecciosos. Y dentro de ellos están la Organización Mundial de la Salud, que en el 2016 emite recomendaciones pre y perioperatorias para prevenir las infecciones en el sitio quirúrgico o infecciones por bloqueos de nervios periféricos, que dan una perspectiva global y única, porque en este caso no solamente incluye a países desarrollados, sino también a países de bajos ingresos. Y luego, en el 2017, ASRA, que es la Sociedad Americana de Anestesia Regional y Medicina del Dolor, junto con ASA, publica una práctica no solo sobre la prevención, sino también sobre el manejo de complicaciones infecciosas, que incluyen bloqueos neuroaxiales, bloqueos de nervios periféricos, el riesgo de complicaciones en intervenciones quirúrgicas o procedimientos intervencionistas mucho más complejos. Y es en el 2018 cuando el Centro de Control y Prevención de Enfermedades publica directrices sobre infecciones que proporcionan prácticas seguras que deben adaptarse para prevenir la transmisión de infecciones. Y con esto les quiero decir que todos los organismos han trabajado en función de publicaciones de directrices que a nivel internacional funcionen para prevenir las infecciones, y la mayoría están de acuerdo en cuanto a los factores de riesgo y las técnicas de prevención para evitar este tipo de complicaciones. Es así pues como el consenso de la Sociedad Americana de Anestesia Regional y Medicina del Dolor publica recientemente en el 2024 un artículo. Es un poco extenso, no solamente habla
de los factores de riesgo, sino también de las medidas preventivas en cada uno de los procedimientos intervencionistas para el manejo del dolor agudo, crónico, incluso procedimientos simples como procedimientos complejos y de envergadura, y todas las recomendaciones asociadas a cada uno de esos procedimientos. Y lo primero que hacen es definir el concepto de infección del sitio quirúrgico, perdón, como la infección de la incisión, el órgano o el espacio que ocurre después de un procedimiento o después de una intervención quirúrgica, sabiendo que las infecciones posterior a un procedimiento de cirugía tienen un impacto clínico, humanístico y económico significativo. Es por eso que la adherencia a las técnicas o las medidas preventivas nos garantizan el éxito en cada uno de los procedimientos. Y en cuanto a a la patogenia, los microorganismos pueden ingresar bien sea al espacio peridural, al espacio subaracnoideo o al tejido que rodea los nervios periféricos mediante varias vías, a través de la flora del paciente o la flora del anestesista. Puede inocularse por medio de la aguja o por medio del catéter de inyección. También puede haber diseminación hematógena desde un sitio distante del sitio de inserción de aguja o de inserción del catéter, eh, que se disemina, valga la redundancia, por vía hematógena. O otra teoría es que los viales de multidosis para varios pacientes o de única dosis utilizadas en múltiples pacientes pueden ser una fuente importante de infección. Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con esta teoría, precisamente porque los anestésicos locales son bases débiles combinadas con sustancias ácidas que previenen el crecimiento de hongos y bacterias, y además tienen también algunos anestésicos locales incluidos dentro de sus mezclas bacteriostáticos que impiden la reproducción de estos microorganismos y por lo tanto la aparición de procesos infecciosos. Entonces, dentro de los organismos o microorganismos aislados con mayor frecuencia están las especies de streptococos, estafilococos aureus y pseudomonas aeruginosa. Existen varios estudios en Estados Unidos que han reportado coincidencias en pacientes que han recibido anestesia neuroaxial y que se han complicado con meningitis, y al hacer los cultivos de los microorganismos resultan positivos para estafilococos aureus, estreptococos salivarios, y al aislar el microorganismo en el anestesiólogo que realizó el procedimiento, han encontrado el microorganismo como causa de la meningitis o del proceso infeccioso. Por eso es importante que como personal de salud tomemos las medidas adecuadas y podamos adherirnos correctamente a las técnicas de antisepsia, porque evidentemente sí podemos ser causantes del proceso infeccioso. Incluso al adoptar todas las medidas necesarias. Dentro de las complicaciones infecciosas está la colonización del catéter, que no necesariamente implica sintomatología en el paciente, qué sé yo, fiebre, enrojecimiento o incluso la necesidad de utilización de un antibiótico, porque simplemente es un catéter colonizado. La infección en el sitio de punción, que está relacionado con los días que se mantiene el catéter. Mientras más prolongada sea la anestesia regional o las infusiones continuas para tratamiento del dolor crónico, mayor riesgo de infección. Y hay autores que establecen que luego del quinto día, otros que luego de 2 semanas de permanecer el catéter, aumenta el riesgo de infección 40% por día que se mantenga el catéter. Otra de las complicaciones: abscesos localizados, infecciones sistémicas, fascitis necrotizante, infecciones del sistema nervioso central que pueden llegar a ser devastadoras y pueden producir incluso la muerte del paciente. Dentro de los factores de riesgo, ya lo había hablado, el uso de los catéteres por largos periodos de tiempo, la administración de medicamentos en viales de monodosis o multidosis, y factores de riesgo asociados al paciente: hospitalizaciones en UCI, tabaquismo, el uso de medicamentos inmunosupresores, desnutrición, malignidad.
Pacientes en estado de inmunosupresión por VIH o por otra causa, diabetes, obesidad, infecciones del tracto urinario, pacientes alcohólicos, pacientes que están bajo régimen de quimioterapia o con alteraciones infecciosas a nivel de piel, psoriasis, dermatitis, que pueden representar un riesgo. Dentro de las recomendaciones está el lavado de manos previo, bien sea para una punción única o la colocación de un catéter, y se establecen según recomendaciones un tiempo aproximadamente entre 15 segundos y 2 minutos del lavado de manos, con varios momentos de lavado de manos que se los voy a mencionar más adelante, en lo que coinciden no solamente las pautas de ASRA, sino también la Organización Mundial de la Salud. Retirar reloj y anillos mejora la práctica profiláctica, el uso de vestimenta quirúrgica que incluye el uso de mascarilla para evitar el contacto de la saliva del anestesiólogo al hablar durante el procedimiento y por eso, y a través de ello, evitar los procesos infecciosos. El uso de guantes estériles como complemento del lavado de manos, no como técnica única. Es decir, nos lavamos las manos y luego nos colocamos los guantes. Incluso hay técnicas intervencionistas de alto riesgo que según las recomendaciones de AHA requieren la colocación de doble guante. Medidas asépticas para sonda de ultrasonido que cubran no solamente la sonda, sino también el cable de ultrasonido, el gel de uso de un solo uso. Sin embargo, para nosotros en el país es un poco difícil, pero es importante tomar en cuenta las recomendaciones. Vigilancia de las infecciones en el lugar de inserción, que representa uno de los puntos claves y más eficaces para evitar tanto la incidencia como las consecuencias que pueden traer las complicaciones, los procesos infecciosos relacionados con estos procedimientos. El uso de clorhexidina, preferiblemente combinado con alcohol, aunque existe una controversia acerca de la neurotoxicidad que esta podría causar. Sin embargo, hay estudios que reportan que el riesgo está completamente disminuido cuando dejamos secar la piel y hacemos la punción con la piel seca luego de aplicar clorhexidina. Y se debate entre el uso de ella y el uso de la povidona ayudada. Sin embargo, es preferible en función del consenso y de la Organización Mundial de la Salud el uso de clorhexidina, preferiblemente con alcohol. Adherencia perioperatoria a medida de control de infecciones. Como personal de salud somos los responsables en adherirnos a esas directrices. Mantener normotermia 36 grados centígrados en unidad de cuidados posanestésicos y optimizar el nivel de glucosa podría favorecer el uso de bates estéril. Según el consenso de ARHA, no es necesario en todos los procedimientos de anestesia regional, solo para aquellos procedimientos intervencionistas de envergadura, como la colocación de estimuladores medulares, retirar catéter ante los primeros signos de infección e iniciar el tratamiento. Entonces, antes de realizar cualquier técnica neuroaxial, es importante hacer una buena historia clínica y un buen examen físico, pues hay que identificar el paciente con riesgo de complicaciones infecciosas y considerar alternativas a las técnicas neuroaxiales en esos pacientes de riesgo. Cuando se indican técnicas neuroaxiales en pacientes con bacteremia, tal vez lo mejor sea indicar terapia antibiótica profiláctica previa al procedimiento, evitar pulsión lumbar en pacientes con absceso epidural conocido y cubrimiento estéril del paciente. Asimismo, usar apósitos oclusivos estériles al retirar catéter o terminar el procedimiento. Se puede considerar el uso de filtros bacterianos durante la infusión epidural prolongada. Considerar retirar los catéteres que hayan sido desconectados accidentalmente y que hayan podido ser contaminados. Se debe realizar una evaluación diaria de los pacientes con catéteres permanentes, pues la vigilancia representa también la clave del éxito. Si se sospecha una infección, inmediatamente retirar el catéter, considerar cultivar la punta del catéter, solicitar análisis de sangre pertinentes y obtener todos los cultivos apropiados. Y finalmente, pues la Organización Mundial de la Salud resume aquí, en consenso con la ASPA, los momentos del lavado de manos. Antes de tocar al paciente, antes de realizar cualquier tarea séptica, después
de que haya riesgo de exposición a líquidos corporales después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Muchas gracias. Cualquier duda o pregunta, aquí estoy.